Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario del ciclo B. Y en el Evangelio hemos escuchado el episodio de Cesarea de Filipo, en el que dentro del Evangelio de Marcos ocupa un lugar central. Después de un tiempo conviviendo con sus discípulos, Jesús les hace una pregunta decisiva. ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es también una pregunta para cada uno de nosotros. Por eso me pregunto a mí mismo y os pregunto a vosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tiene que ver Jesús en nuestra vida concreta de cada día? Yo te pido que antes de responder lo pienses, que no lo hagas de memoria o con lo que aprendiste en el catecismo. Porque la respuesta la tienes que buscar en tu vida. Por eso, examina tu vida, contempla tu vida y piensa, ¿qué lugar ocupa Jesús de Nazaret en mi mente, en mis proyectos, en mis actos, en mi actitud ante la vida y ante las personas? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi trabajo, en mis estudios, en mi comunidad, en mi casa, en mis relaciones con los vecinos, en el trabajo? ¿Realmente tienes presente lo que Él está esperando de ti? Piénsalo. Porque si somos sinceros, hemos de confesar que Jesús no es el centro de nuestra vida. Es verdad que creemos en Él, pero en muchas ocasiones pareciera que tenemos como un barniz de cristianos, pero por dentro no se llega a notar que Jesús haya transformado nuestra vida. Por eso nos cuesta poco trabajo responder desde la memoria, desde lo que hemos aprendido, y poder decir como Pedro con firmeza que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nos cuesta luego poder asumir el escándalo de la cruz. Nos cuesta aceptar el sufrimiento cuando llega a la vida. Pero bien, vamos a volver al Evangelio. Fijaros que en el nombre de todos los discípulos, Pedro contesta a Jesús sin dudar: tú eres el Mesías. Por fin, pareciera que Pedro lo tiene claro, que los discípulos lo tienen claro, pero no es así. Jesús lo sabe. Todavía les falta aprender algo muy importante, porque realmente es fácil decir a Jesús y confesar a Jesús con palabras, pero en realidad, sin saber lo que significa seguir de cerca a Jesús, compartiendo su proyecto y su destino. Por eso Marcos dice que Jesús comienza a instruirlos. Y no es una enseñanza más, sino algo fundamental que los discípulos tendrán que ir asimilando poco a poco.
Y confío en que también nosotros podamos ir aprendiendo poco a poco. Jesús, desde el principio, les habla con total claridad. Jesús no pretende engañarlos en ningún momento. Jesús quiere que sepan que el sufrimiento los acompañará siempre en su tarea de abrir el camino del reino de Dios. Jesús quiere que comprendan y que entiendan que el seguimiento de Cristo conlleva la cruz. Y yo espero, hermanos míos, que podamos entender esto. Porque a veces nos quejamos de todo y llegamos a no entender lo que nos pasa. Y en el fondo es porque rechazamos la cruz en nuestra vida, rechazamos el sufrimiento. Se nos olvida que Él mismo será condenado por los dirigentes religiosos y va a morir ejecutado violentamente en la cruz. Solo al resucitar se verá que Dios está con Él. Pero cuando Jesús les habla de esto a sus discípulos, Pedro se rebela. No quiere escuchar a Jesús. Su reacción es increíble. Quizás como la tuya o como la mía, cuando nos toca enfrentar el dolor y el sufrimiento. Por eso dice la palabra que Pedro toma a Jesús consigo y se lo lleva aparte para increpar a Jesús. Fijaros, hermanos, Pedro había sido el primero en confesarlo como Mesías, pero ahora es el primero en rechazarlo, porque quiere apartar a Jesús del absurdo de la cruz. Y Jesús va a reaccionar con dureza, con una dureza, si queréis, desconocida en él. Porque de pronto ve en Pedro los rasgos de Satanás, los rasgos del tentador del desierto que quiere apartar a las personas de la voluntad de Dios. Yo no sé si vosotros lo habréis vivido, pero hay veces que te toca luchar con Satanás, que lo ves claramente en personas que intentan apartarte de la voluntad de Dios. Y a veces son personas cercanas. Pero Jesús, que sabe discernir la presencia del demonio, se vuelve de cara a los discípulos e increpa literalmente a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Jesús quiere decirle a Pedro algo muy importante. Oye, Pedro, reacciona. Vuelve a ocupar el puesto de discípulo. Y esto mismo a veces hay que decírselo a más de una persona. Reacciona. No te das cuenta que te estás engañando. No te das cuenta que te estás apartando del camino de la fe. Jesús le dice a Pedro, deja de tentarme por lo que más quieras. En este momento tú piensas como los hombres, no como Dios. Y es que, hermanos, el sufrimiento nos va a acompañar siempre en la vida. No hay que buscarlo. El sufrimiento está junto a ti. Y cuando llegas a reconocer tus debilidades,
cuando las cosas no te salen como tú habías planeado, cuando te toca vivir la incomprensión, cuando aparece el dolor o la enfermedad, aparece la duda. Y en estos momentos, hermanos, en estos momentos donde aparecen ese sufrimiento de manera tangible, es cuando uno tiene que descubrir en ese momento difícil, en ese sufrimiento, la cruz de Jesucristo. Y estar dispuesto a cargarla. Y en ese momento, cuando la cruz aparece, cuando el dolor aparece, cuando el sufrimiento se hace presente, es cuando tengo que decir, Señor, apiádate de mí. Ten misericordia de mí. Y desde ahí me va a permitir ayudar a los demás a que carguen con su cruz. Por eso, hermanos míos, no os engañéis, ni os dejéis engañar. Para seguir a Jesucristo hay que estar dispuestos a dar la propia vida por Él y por el Evangelio. Por eso, pregúntate hoy, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesucristo? ¿Sí o no? Porque si tienes este propósito, te aseguro que no te equivocarás. Pues aunque para el mundo estés perdiendo tu vida y estés perdiendo tu tiempo, tú sabes muy bien que has encontrado el camino de la vida y de la verdad, que solo nos viene de Él. Por eso, Marcos deja en mala posición, deja mal parados a los discípulos por sus ambiciones. Ambiciones que no podían permitir que el Mesías sufriera o padeciera. También las nuestras, porque no acabamos de comprender lo que supone seguir a Jesucristo. Lo hacemos de una manera intelectual, pero cuando llega el momento difícil, arrojamos la toalla. Porque no tenemos claro lo que significa seguirlo. Seguir a Cristo es ponernos al servicio del amor, al servicio de la caridad, al servicio del hombre necesitado. Y es que con la vida, las obras y los actos es como se demuestra la fe. No me hace falta que me hables de Dios. A mí lo que me habla de Dios es el amor, amando. Por eso, la auténtica espiritualidad cristiana consiste, en primer lugar, en conocer tu realidad, conocer quién eres y cargar con esa realidad para cambiarla y transformarla. Por eso el Señor nos llama a comprometernos desde nuestra fe con las obras, a bajar de la cruz a tantas personas crucificadas de este mundo. Porque la fe sin obras está muerta. De ahí que tanto la carta de Santiago como el Evangelio de hoy nos alertan contra la tentación de una espiritualidad intimista, de una mera adhesión intelectual a los dogmas o a una privación de la fe.
Y no es así. La fe es el encuentro personal con Jesús, ese encuentro personal que transforma tu vida y que te permite vivirlo en comunidad, que nos lleva a vivir una relación de hijos de Dios en medio del mundo, compartiendo esa experiencia de amor con todos los seres humanos, que son todos hermanos nuestros. Por eso, Dios se hace presente a través de la cruz, a través del dolor, a través de los momentos difíciles. Y ahí se manifiesta, y ahí te ayuda, y ahí aparece con claridad. Por eso, en este domingo, yo te invitaría a pensar si realmente cargas diariamente con tu cruz. Y si lo haces con generosidad. Igualmente te pregunto, ¿cómo compaginas tu vida de fe y tu vida de obras? ¿Fe y obras van juntas o marchan por separado? Porque decir creo en Dios y no vivir según el plan de Dios es un engaño al Señor y un auténtico escándalo para el resto del mundo. Queridos hermanos, Dios está con nosotros. Dios nos apoya. Dile sí hoy a Jesucristo. Dile quiero seguirte, pero dame las fuerzas para hacerlo. Amén.